Partimos grabando. Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de lenguaje preuniversitario popular Antumapu. No ciencias, lenguaje preuniversitario popular Antumapu. Como siempre, les recordamos las normas de convivencia de la sala, que mantengan sus micrófonos apagados, sobre todo al entrar a la sala, apaguen sus micrófonos, la cámara prendida o apagada, como prefieran, levantar la mano para pedir la palabra, el chat, como siempre, para responder, hacer preguntas y opinar todo, tirar la talla, etc. Y, como siempre, el corazoncito que den su máximo. No se preocupe, Camila, llegó justo para mandar su número en la escala de Gary Medel. ¿Cómo se sienten hoy día, chicos y chicas? ¿Cómo comienzan la clase del día de hoy? ¿Con qué estado de ánimo? 5, dice 7. Florencia. 7. 7, Johnny también. Josefa también. Nicole 1. 7 La Sofía es como... 8. ¿La Sofi? Mucha. Sí. Mucha Sofi. 1, 5, 7 o 6. 1 y 6. Eso, 1 y 6. Yo también me quedo con la de Luis. 1 y 6. Pero 6 de que como metimos un golazo recién. 8 en la mañana y 1 ahora. Qué bueno que mejoró su ánimo, Fernanda, la felicito. Qué bueno la Sofi también, que ahora mandó un 1. Castillo, el 4, Fernando. El 6 son los golazos de mañana, profe, ojalá. Queremos ver un golazo de Gary como el que le hizo a Bolivia alguna vez, de hecho, fuera del área, el golazo, espectacular. El 2 me gusta la cara del 2, aunque como que no tengo esa emoción ahora, pero me gusta esa cara de ¡oh! ¿Y tú, Fer? Yo creo que hoy soy un 4, definitivamente. Bueno, pero mañana cuando gane Chile vamos a estar todos puros 1. Al borde del colapso. Lo importante es que vimos pocos 8, pocos 7, le mandamos mucho ánimo, mucha energía, mucho cariño, mucha esperanza, mucho amor a todos los que mandaron el 7 y el 8. Mucho ánimo, mucho cariño, mucha energía. Así que, no sé, no me gusta esa frase, Sofi, pero vamos con todo el ánimo, vamos con todo el ánimo. Bien, la clase del día de hoy la vamos a comenzar con algunos tips que estaban en la guía anterior, pero se las decimos pasar ahora. Son tips, son pequeñas ayudas para los procesos de síntesis, de inferencias y de interpretaciones. Pucha, Luis nos pone triste, sí, vamos con ánimo para comenzar la clase, con todo el ánimo, dejamos los problemas afuera. Entonces, comenzamos con tips, herramientas para los procesos de síntesis, inferencia e interpretación. Vamos ahora. Comenzamos con el proceso de síntesis y algunas estrategias para este proceso analítico. Le mandamos mucho cariño a Luis. Súper. Entonces, a ver, voy a dejar las cámaras por acá abajito. Y dice, los tips para la estrategia, o sea, para la habilidad de sintetizar. Como sabemos, sintetizar es resumir o determinar la o las ideas centrales de un texto. Siempre vamos a determinar lo más importante y separar lo que no es tan importante, obviarlo o suprimirlo. ¿Cuál es la estrategia? Partimos suprimiendo todos los datos que no aportan información relevante. Por ejemplo, los detalles, repeticiones de ideas o ejemplos. Cuando queremos buscar la idea principal de un párrafo o de un texto completo, lo primero es decir, ya, todo esto es relleno, y lo suprimimos, lo descartamos. Todos los ejemplos, los detalles y las repeticiones de ideas o de palabras o de conceptos, o cuando nos explican una palabra de nuevo con otras palabras, cuando nos redefinen, ¿no es cierto?, o reiteran algo, todo eso es información que no aporta muchos datos, o sea, no aporta mucha información. Por lo tanto, a la hora de resumir, siempre vamos a suprimir toda esa información que no es que sobre, pero no es lo medular, no es lo más importante.
pero todo ejemplo serán datos que aportan info. Sí, siempre los ejemplos van, en verdad todas las palabras aportan información, pero lo que estamos diciendo aquí es que a la hora de buscar la idea principal no va a estar expresada a través de ejemplos. Los ejemplos van a ser, no sé cómo explicarlo, pero los ejemplos son como las piedritas que están abajo que soportan una idea que es más general, que es más amplia, ¿ya? En este caso, no sé, si estamos hablando, por ejemplo, de procesos sociales importantes en Chile, van a haber varios ejemplos, no sé, la movimiento de los pingüinos, no sé, la revuelta popular del 18 de octubre, van a haber varios ejemplos, pero la idea central no van a ser esos ejemplos, sino que van a ser los procesos revolucionarios si se fijan, los ejemplos son cosas concretas, pero las ideas principales siempre van a ser conceptos o ideas más abstractas, más generales, por lo tanto los ejemplos, si bien sí nos entregan información, no van a ser lo medular, van a ser cosas concretas que expresan una idea central, ¿ya? No es que no aporten información, sino que se alejan de lo más importante. Isidora extraña la revuelta, sí, yo creo que varios y varias extrañamos eso. Luego de suprimir lo menos importante, luego de obviar, omitir los rellenos, los datos que repiten o los detalles, las cosas chiquititas, vamos a seleccionar proposiciones necesarias para el sentido general. Bien, vamos a buscar las frases que sí son muy necesarias para el sentido global del párrafo o del texto, ¿ya? Luego vamos a simplificar. Tenemos que reemplazar por categorías agrupadoras o elementos comunes. Y a esto me refiero yo con lo que al decir que los ejemplos como que no son lo más importante, sino que nosotros vamos a tener que reemplazar todos esos datos, todos esos ejemplos, por una idea que agrupe a todos esos datos, ¿ya? Así que yo les digo, no sé, por ejemplo, elefantes, delfines, murciélagos, perros, gatos, ya son ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Los mamíferos, ¿ya? Entonces, tomamos todos esos ejemplos, tomamos todos esos datos y en vez de escribirlos uno a uno, buscamos la categoría o el concepto que englobe todo eso, que abarque todos esos datos, que abarque todos esos ejemplos que ya omitimos, ¿bien? Siempre buscamos la idea general que incluya todo y que no incluya cosas que no salían en el párrafo, que no salían en el texto. Vamos a buscar las categorías agrupadoras de todos los elementos que están en el párrafo o en el texto. Vamos a simplificar, vamos a buscar un concepto o idea que agrupe o englobe todo lo que hemos leído hasta ahora. Pero siempre son como les decía, ideas o conceptos generales más que ejemplos concretos. Por último, vamos a llegar a construir, que es integrar en una o dos ideas, generalmente una, es difícil que nos pregunten las dos ideas principales de un texto, generalmente es una. Entonces vamos a tener que construir una idea que abarque todo, que sea constitutiva, es decir, que constituya lo más importante de lo que acabamos de leer. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro de todo este proceso de suprimir lo menos importante, seleccionar lo que es necesario para entender el párrafo o el texto, simplificar agrupando cosas comunes que se tocan en todos los párrafos para finalmente construir una idea central que refleje lo más importante de cada uno de los párrafos o de todo el texto. Vamos a ver. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos un texto, o sea, un párrafo en verdad, y aquí se nos explica, se nos marcaron, se nos pusieron todas las cosas que nos ayudan a resumir esto. Yo voy a leer el texto ahora. Dice, a ver, un segundito para bajar esto. Ahí. Y dice, Sergei Shukin fue un empresario ruso que compró compulsivamente obras de pintores que cambiaron la historia del arte. Monet, Cézanne, Gauguin, Matisse, Picasso, Malevich. Pero Shukin hizo más que fundar una de las colecciones más impresionantes de Europa. También sentó las bases de lo que serían los museos de arte contemporáneo. 158 piezas de su tesoro se exhiben hoy en la Fundación Louis Vuitton de París.
Sugei, pensé que iba a decir mi nombre. No creo que usted se haya comprado 158 piezas de arte moderno, o sea, de arte como renombrado. Bien, entonces, este ruso Chukin, obviamente va a ser el tema de este texto. Ya nos hablan, o sea, del párrafo. Durante todo este párrafo nos van a estar hablando de lo que hizo Sugei Chukin, Sergei Chukin. ¿Ya? Ese va a ser el tema. Por lo tanto, rápidamente podemos encontrar el tema central. Quizás no la idea central, pero sí el tema del cual se habla en todo el párrafo. Vamos a ver que aquí nos ponen, nos indican que hay algunas cosas que son rasgos. Por ejemplo, que sea un empresario es un rasgo. Podría ser un empresario, podría ser un político, podría ser una persona dedicada al arte, podría ser un millonario de familia que nunca ha trabajado y que simplemente tiene plata. Entonces, que sea un empresario no nos aporta mucho, es un rasgo que quizás no es de los más importantes. Lo mismo con la forma en que compró las obras, compulsivamente. Que las haya comprado compulsivamente o pacientemente, o que haya regateado o que no haya regateado, tampoco le importa mucho al hecho concreto de que él compró las obras. Lo que estamos leyendo es que él compró las obras, que las haya comprado en plazos, en cuotas, compulsivamente o no, son detalles, son rasgos que podemos obviar. ¿Ya? Por lo tanto, eso de empresario y lo de compulsivo, ya vemos que no es lo más importante, son características que sí aportan, son datos, no, como les decía Luis, no es que los datos no aporten información, son informaciones poco relevantes a la hora de identificar la idea principal. ¿Cuáles son una idea relevante que está en el párrafo? Que él compró, ¿no es cierto?, obras de pintores que cambiaron la historia del arte. Eso es importante, no se compró cualquier cuadro, se compró cuadros de artistas famosos, relevantes en el escenario mundial del arte. Eso es una idea con un nivel de importancia mayor que sea un empresario o que haya comprado compulsivamente. Tenemos aquí el caso de los ejemplos. Si bien ya nos dijeron que compró obras de pintores famosos, los nombra. Y esa enumeración de obras son ejemplos que también está bien para entender la idea, pero a la hora de resumir la idea principal no va a ser lo más importante nombrar todos esos autores, sino que simplemente entender de qué se compró obras de autores famosos, de autores importantes. Luego tenemos aquí, por ejemplo, un conector que atenúa. ¿Atenúa qué? Atenúa la idea de que eso no fue lo único que hizo, ¿ya? Atenúa diciendo que ya estamos hablando de que se compró estas obras, pero él hizo más que fundar una de las colecciones más impresionantes. Nuevamente tenemos un rasgo impresionantes que también lo podemos obviar, ¿ya? Fundó una colección impresionante, obviamente, pero eso no es tampoco lo más importante. Estamos contraponiendo la idea de que eso no fue lo más importante. Por lo tanto, hay una idea más importante que el hecho de que se haya comprado todas esas obras de pintura, ¿ya? Ese conector que atenúa esa primera idea está diciendo que hay una idea más importante después. Y aquí está el conector que agrega otra idea. También sentó las bases de lo que serían los museos de arte contemporáneo, ¿ya? Esa es otra idea que tomando ese conector que atenúa, que eso no fue lo más importante, nos orienta hacia lo que sí es lo más importante de este párrafo, que es que el Chuquín sentó las bases de lo que serían los museos de arte contemporáneo. Entonces, si vamos abajo al cuadrito, vamos a poder ver esto mismo, pero explicado en un cuadro. ¿Cuáles son las tres grandes ideas que se nos presentan en el párrafo? La primera idea es que Chuquín fue un ruso que compró obras famosas de arte, ¿no es cierto? Que compró obras que cambiaron la historia del arte. Por lo tanto, esa idea que está un poco desarrollada, empresario que compró obras, lo podemos reducir, ¿no es cierto?, esa idea a que Chuquín compró obras importantes. Como les dije, da lo mismo si las compró compulsivamente, si es que él es un empresario o un filósofo o un político, lo importante es que Chuquín compró obras. Incluso importantes, incluso podríamos eliminar el importante, es decir, que compró muchas obras. Punto, esa es una idea. ¿Qué otra idea nos ocurre?
que fundó una de las colecciones más impresionantes en Europa. Ya esa sería una segunda idea. Tampoco es de las más importantes, incluso nos dicen, pero Chuquín hizo más que fundar una de las colecciones más impresionantes. Ya, fundó una impresionante colección, pero en el mismo texto nos dicen que hizo más que eso, o sea, hizo cosas más importantes. Y la última idea que se nos presenta al final es que Chuquín sentó las bases de lo que serían los museos de arte contemporáneo. Por lo tanto, su colección sentó las bases de los museos de arte contemporáneo. Ya tomando estas dos ideas, las podemos comparar y ver cuál es más importante, que se haya comprado las obras o que al haberse comprado las obras haya establecido las bases de lo que serían los museos de arte moderno. Y con eso llegamos a la idea central del párrafo, a lo más importante, a lo medular, que es que Chuquín sentó las bases de los museos de arte contemporáneo. Si se fijan aquí, es un análisis un poco largo, pero resulta mucho más claro verlo así. Tenemos ejemplos, ¿no es cierto? Ideas que apuntan a la idea principal, tenemos ideas secundarias. Él se compró muchas obras, pero ¿qué es lo que generó con esto? ¿Y qué es lo que sacamos de ahí? La concepción de cómo serían los museos hasta el día de hoy. Por lo tanto, eso es lo más importante de este párrafo. Que Chuquín, a través obviamente de su colección de obras importantes que se compró compulsivamente, lo más importante es que logró establecer las bases de los museos de arte contemporáneo. ¿Ya? Espero que les haya ayudado este pequeño resumen, este pequeño tip de cómo sintetizar ideas. Ya identificamos ideas principales, una idea, dos ideas, tres ideas. Las comparamos y vimos cuál era más importante. Pudimos separar el relleno, por decirlo, las características, los rasgos, los ejemplos, y llegar a lo más importante. Este es un ejemplo de cómo se puede sintetizar. Vamos con el siguiente tip, que es sobre las inferencias, Fer. Ya, súper. Entonces, recordar que inferir es obtener información implícita a partir de la información explícita que nos entrega el texto. Entonces, para inferir, debo fijarme y realizar ciertas acciones súper importantes que finalmente nos van a llevar a la inferencia correcta. ¿Qué son? Reflexionar, obviamente, acerca de lo que nos dice el texto. Además, debo utilizar conocimientos previos, que es lo que conversábamos ayer. Por ejemplo, el tema de los refranes. Cuando uno sabe qué significa el refrán, es mucho más fácil llegar a aquello que nos quiere decir el texto o a evaluar las alternativas. También tenemos que reconocer el propósito del texto, es decir, lo que el emisor nos está queriendo decir con aquello expresado o escrito. Y finalmente tenemos que poner atención al estilo. Hay varias marcas textuales que nos dicen como la forma o el estilo que está adoptando el autor, y eso también nos da luces del propósito de ese texto. Por lo tanto, las últimas dos en realidad van muy de la mano. Sí, son bastante unidas, como si es que tiene un estilo crítico, si es que tiene un estilo de alabanza, que ustedes notan que está resaltando las cosas buenas de algo, es muy diferente. Un propósito de criticar una idea o de resaltar la importancia de una idea, ¿ya? Ya. Entonces tenemos las formas de inferencia, que son 4. La primera es implícita semántica, es decir, que a partir del significado de una palabra, nosotros vamos a inferir aquella idea que se nos está preguntando. Luego tenemos la forma implícita pragmática, es decir, que a partir del contexto en que se presenta dicha idea, nosotros vamos a inferir aquello que se nos pregunta o aquello requerido. Luego tenemos la deducción, que implica llevar una idea general y aplicarla a un caso particular. Y por el otro lado tenemos la inducción, que es lo contrario, es decir, sacar una conclusión a partir de los datos que se nos entregan en el texto. Ahora vamos a ver cada una con un ejemplo para que quede un poco más claro. Vamos a partir con el implícito semántico, es decir, que vamos a partir del significado inferir aquello que se nos pregunta. Por lo tanto, tenemos este fragmento de 100 años de soledad, realidad total. Dice, a través de la historia de los Buendía descubrimos la estructura social de Macondo, o mejor dicho, la evolución de esta estructura en su siglo de vida.
hasta la llegada de la primera ola de inmigrantes, Macondo es una comunidad igualitaria y patriarcal de tipo bíblico, en la que José Arcadio hace de guía espiritual y en la que reina plena armonía entre sus miembros, tanto económica como socialmente. Todos son los fundadores, todos comienzan a levantar sus casas y a cultivar sus puertas del mismo modo. A partir de este fragmento podemos inferir que Macondo no es una comunidad igualitaria y patriarcal después de la llegada de la primera ola de inmigrantes. ¿Por qué? Porque la preposición hasta, que según el DLE denota el término de tiempo, lugar, acción o cantidad, por su significado, se puede inferir que la estructura social descrita llega a su fin con el arribo de la primera ola de inmigrantes. Si con la llegada de los inmigrantes acaba con ellos, entonces la estructura social de Macondo ya no es como fue descrita. Si se fijan aquí, a partir de una preposición como hasta, estamos sacando una conclusión mucho más grande de lo que nos quiere decir el texto. Si bien uno a primera lectura pudiese decir, ah, sí, bueno, quiere decir esto, de repente hacer el ejercicio con textos que son un poco más complejos ayuda mucho a darse cuenta que hay más marcadores textuales que parecieran ser muy pequeños, pero en realidad nos dan luces de ideas mucho más grandes. Claro, en este caso la idea es está describiendo cómo es Macondo hasta antes de la llegada de la primera ola de inmigrantes, pero ese mismo hasta nos implica que después esa forma de ser de Macondo va a cambiar. Vamos con el segundo tipo de inferencia, que es el implícito pragmático. Cuando hablamos de implícito pragmático tiene que ver como con el contexto, ¿ya? Aquí tenemos un texto, un fragmento de el escribiente de Herman Melville. Y dice, uno de mis fines al colocar Bartleby detrás del biombo era aprovechar sus servicios en estas ocasiones triviales. Al tercer día de su estada, y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por él, la prisa por completar un trabajito que tenía entre manos me hizo llamar súbitamente a Bartleby. En el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata, yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha algo nerviosamente extendida, de modo que al surgir de su retiro, Bartleby pudiera tomarla y seguir del trabajo sin dilaciones. Bien, ¿qué es lo que se infiere a partir de este párrafo? De que Bartleby es un subalterno del narrador. ¿Qué quiere decir un subalterno? Un empleado, ¿no es cierto? Alguien que trabaja para el narrador. ¿Por qué? ¿Por qué podemos inferir esto? Según el contexto de la situación. Nuestro conocimiento del contexto de una oficina, quien asigna los puestos de trabajo, tareas y da órdenes a los empleados es el jefe. Nosotros sabemos que el jefe es el que manda qué es lo que hay que hacer, tú anda para allá, tú anda para acá, tú tráeme esto y lléname este formulario. Entonces el narrador cumple con esto al colocar a Bartleby detrás del biombo, desea aprovechar sus servicios y esperar justificadamente que sus órdenes se cumplan. Por lo tanto, el narrador de este párrafo va a ser el jefe de Bartleby. Y es lo mismo decir de que Bartleby es un empleado o un trabajador o un subalterno del narrador de este párrafo, pues está cumpliendo sus órdenes. Bien, si bien en ninguna parte del texto nos dicen yo contraté a Bartleby para que hiciera estas cosas. No, no lo dice. Pero se da a entender de que él lo llama y le dice, oye, ¿por qué no te paras aquí? Tienes que hacer esto. Le pasa un documento, le lo espera ahí para que retire el documento y siga trabajando. No se dice, pero por la situación se entiende claramente que es una oficina y que lo están mandando a trabajar. Así que la inferencia en este caso, por el contexto, sería Bartleby es un trabajador del narrador. ¿Algo que añadir, Feña? No, nada. Súper, vamos al siguiente. Ya, entonces la siguiente es inducción. Es decir, que vamos a obtener una conclusión general a partir de los datos concretos que se nos presentan en el texto. Acá tenemos un pequeño fragmento que dice, hemos llevado a cabo 14 experimentos en los cuales hemos dividido a los pacientes en dos grupos, 7 tratados con el medicamento y 7 con un placebo.
Entre los 7 pacientes tratados con placebo, solamente en uno disminuyó el dolor gástrico y el dolor de cabeza, continuando la fiebre, mientras que los otros 6 continuaron con la sintomatología. De los pacientes tratados con el medicamento, los 7 presentaron mejoría en los síntomas gástricos, dolor de cabeza y fiebre. A partir de este fragmento podemos inferir entonces que la administración de este medicamento es efectiva, porque se experimenta con un grupo de 7 personas, quienes reciben el medicamento, y en ellos se observa una mejoría. Los que no reciben medicamento, por el contrario, presentan cambios en la sintomatología, no presentan cambios, perdón, salvo un caso. Entonces, por generalización, se puede afirmar que el medicamento es efectivo. Acá en ningún momento nos dicen, ok, el medicamento funciona, sino que nos dicen que los síntomas mejoran o disminuyen. En cambio, en aquellas personas que fueron o que se les fue a administrar el placebo, no cambiaron. Por lo tanto, si los síntomas cambian, que es el dato que nos entrega el texto, podemos decir, ok, entonces el medicamento es efectivo. Exacto, este es el modelo inductivo donde se parte de lo particular para llegar a leyes generales. Vamos a ver ahora el caso contrario, donde deducimos desde ideas generales que se aplican en casos particulares, de lo amplio a lo particular en este caso, al revés de lo que vimos recién. El fragmento es de un fragmento de consumo, luego existo de Adela Cortina, y dice: ciudadano es aquel que es su propio señor, junto a sus iguales. Ciudadano es el que no es súbdito, el que no es vasallo, el que es dueño de su vida. Ciudadano es el que hace su vida, pero la hace con los que son iguales que él en el seno de la ciudad. ¿Cuál va a ser la inferencia de este caso? Que el vasallo no es dueño de su vida, ¿ya? Esa es la inferencia en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué podemos desprender eso? Ya que hay ideas generales que se van a aplicar en casos particulares. En este caso, según la emisora, el ciudadano es su propio señor, es dueño de sí mismo. Luego plantea que el ciudadano es dueño de su vida y que el vasallo no es ciudadano. Por lo tanto, no cumple con ese rasgo esencial y de ahí se puede inferir que no es dueño de su vida, ¿ya? Esto es un poco como una lógica clásica, donde decimos como ciudadano es el que es dueño de su vida y el vasallo no es ciudadano. Por lo tanto, el vasallo no es dueño de su vida. Es una inferencia clásica a través de generalización, ¿ya? Sí, no sé cómo... Pucha, voy a decir un ejemplo que puede ser racista, pero igual sirve como para explicar lo que es la deducción. Por ejemplo, la idea de que, no sé, los franceses son hediondos. Ya, es una idea que quizás es súper prejuiciosa y todo, pero si alguien me dice, oye, sé que invité a un amigo francés, y me dice como, o sea, uff, ulala, los Pepe Le Pew, claro. Si es que uno tiene la idea de que todos los franceses son hediondos y viene una persona francesa, yo puedo presuponer de que esa persona va a ser hedionda. En ese caso es como una deducción de algo general que se aplica en todos los casos particulares. Es un ejemplo súper racista, lo sé, pero así funciona un poco la deducción, ¿ya? Eso era los tips respecto a cómo se realizan inferencias. Ojalá les hayan servido mucho. Vamos con los últimos tips, que son sobre la habilidad de interpretar. ¿Voy yo? Dale. Ya. Entonces, recordemos que interpretar es otorgar sentido a lo que estoy leyendo o a lo que el autor está planteando. Entonces, en la PTU debo, primero, determinar el propósito, sentido o función comunicativa del texto leído o de lo que el autor me quiere comunicar con ese texto. Luego, debo comprender el sentido de algún elemento textual en su contexto para poder interpretar aquello que se pide. Creo que tenemos un ejemplo de esto. Ya, la estrategia. Entonces, lo primero que se hace es una lectura global del texto, es decir, una lectura comprensiva que permite identificar ideas principales para hacer un resumen del texto.
es como lo que yo les indiqué hace unas clases atrás, que es como la idea central de las ideas centrales. A eso se refiere la lectura global, a tener una concepción general de aquello que nos quiere decir el texto. Luego voy a identificar el tipo de texto y su propósito, porque cada texto obedece a un propósito determinado, como por ejemplo una noticia informa, la publicidad persuade, un texto expositivo explica, etc. Para esto también nos sirve mucho entender o tener conocimiento de los propósitos que tienen los textos en su contexto de producción. Por lo tanto, nosotros lo vamos a ver más adelante, los propósitos de cada tipo de texto nos ayudan mucho a identificar el propósito que tiene y también a interpretar aquello que se nos quiere decir, por tanto. Y finalmente, lo que vamos a hacer es asociar la idea principal al propósito del texto, es decir, reconocer entre las alternativas la función o el propósito de aquello que estamos leyendo. Ahora sí, creo que tenemos un ejemplo. ¿No? No, tenemos un ejemplo. No, parece que no. Sí, ahí está. Pero aquí está el ejemplo. Ya, entonces, tenemos el análisis del contexto primero y el fragmento dice, Cleto, ¿cómo habráse visto, niña, en mi casa tal escándalo y en mis barbas? ¿Cómo es eso? Luego Juliana dice, papá, Miguel dice don Cleto, y Cleto dice, ¿qué diablos habráse visto igual cosa ni entre los pueblos malayos que en presencia de su padre una niña tal abraza? Y Juliana finalmente dice, papá. Por lo tanto, si nosotros analizamos el contexto de producción de este texto, podemos interpretar que el fragmento forma parte de un texto dramático, por lo que es necesario comprender la situación en la que se presenta el enunciado a analizar. Luego tenemos la expresión como, que funciona como interjección que se usa para denotar extrañeza o enfado. Aquí también está la parte de los conocimientos previos que siempre hacemos hincapié a buscar dentro de lo que ya sabemos para poder analizar los textos. Luego tenemos que, según el DLE, se usa para expresar indignación o reproche ante un mal proceder inesperado, o que denota sorpresa, cuando dice habráse visto. Luego también podemos notar que la extrañeza de los amantes connota el error de interpretación de Don Cleto y finalmente que Don Cleto cree ver una acción poco decorosa. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos a la pregunta, que es, ¿qué quiere expresar Cleto cuando cuestiona el lugar en el que se sitúan? Tenemos que fijarnos en que el indicador de la pregunta se debe analizar e interpretar y buscar el sentido de lo dicho por Cleto. Por lo tanto, teniendo en cuenta que denota sorpresa o extrañeza, que además cree que es una acción poco decorosa, y los significados que acá nos dan de las distintas expresiones utilizadas, podemos descartar. Por lo tanto, molestia no puede ser, descontento tampoco. Extrañeza podríamos dejarla ahí junto a sorpresa y descartar enojo. Luego, si seguimos leyendo las alternativas, en la C nos damos cuenta que extrañeza por la forma de demostrar los sentimientos de la juventud en realidad no es tan correcto como sorpresa al no comprender lo que sucede. Si ustedes se fijan, dice que además de expresar sorpresa, expresa extrañeza. Por lo tanto, esa extrañeza hace un guiño a que finalmente no se está entendiendo lo que está pasando. Si se dan cuenta, en realidad es un análisis súper minucioso, pero hay algunas preguntas que de verdad requieren hacer este tipo como de análisis global para llegar a la respuesta correcta. Igual, no se preocupen, no es tan largo como acá uno lo hace para explicarlo. Después uno cuando lo internaliza uno dice, ah, ya, pero esto es como que en realidad está extrañado y acá en realidad es como sorpresa, ah, ya, entonces no puede ser esta y como que el proceso se agiliza un poco más. Claro, No claro. Además que aquí tenemos solamente una parte, un fragmento del diálogo completo, ¿ya? No me acuerdo si este texto lo vimos o no dentro de las guías que ya hemos hecho, pero este texto es un diálogo largo en donde Miguel, que es el papá, piensa que su hija Juliana tiene de novio a otra persona, que no es, o sea, Cleto, que es el papá de Juliana, sí. piensa que Juliana está comprometida con otro. Entonces llega Miguel y la abraza y como que le da besos y el papá queda como, ¿qué onda? Estáis cagando a tu pololo en mi casa. Y lo que también quitaron de aquí del fragmento es una parte en donde Cleto dice como,
estaremos en la China o en Perú, o estaremos, ¿dónde estaremos? ¿Cachai? Que es precisamente el cuestionamiento del lugar en que se sitúan. En esta parte no lo mostraron, pero sí nos pusieron todos los indicadores para interpretar la sorpresa y la incomprensión de Cleto, ¿ya? Por eso quizás no se entiende tanto, y como dice la Fer, a veces no es tan largo el análisis que hay que hacer, ya leyendo el diálogo se entiende la situación y uno comprende lo que está tratando de expresar. Bien, eso con el tip de las interpretaciones. Vamos entonces con ejercicios. Continuamos con los ejercicios como siempre para aprender mejor. Tenemos nuestro primer texto, el cual se titula Asnos estúpidos, de Isaac Asimov. Muy buen autor de ciencia ficción, por lo demás. Vamos a ver las preguntas de este texto antes de leerlo. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos para este texto? Tenemos 8 preguntas, creo. La primera, ¿cuál de las siguientes opciones equivale a la expresión menos ceremonias del segundo párrafo? Obviamente esta va a ser de transformar. Nos piden buscar una frase equivalente a esta. Pregunta 2. A partir de la lectura del texto, ¿es correcto que el título del relato, probablemente esta sea de evaluar, ya que nos van a pedir valorar por qué está correcto el título? Pregunta 3. De la lectura del texto, ¿es correcto afirmar que promueve? Obviamente ya sabemos que cuando dice es correcto afirmar es de inferencia, y cuando dice lectura del texto es inferencia global de todo el texto. La pregunta 4. ¿Qué expresa Narón al preguntar en su propio planeta al término del quinto párrafo? Esta probablemente pueda ser de interpretar. Vamos a tener que interpretar lo que quiere expresar Narón en esa frase. Interpretación local, porque nos dicen dónde y nos dicen la frase. 5. De la lectura del texto es correcto afirmar que, lo mismo, inferencia global. 6. A partir de la lectura del texto se infiere que la realización de pruebas y explosiones termonucleares en el propio planeta es para Narón un hecho. Vamos a tener que inferir, en este caso yo diría que es local, es una inferencia local, ya que nos dicen en qué fijarnos para inferir. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes titulares de noticia traduce adecuadamente el sentido del relato leído? Esta pregunta va a comprender varias cosas, un poco de síntesis, un poco de interpretación, ¿no es cierto? Probablemente valorar también, así que de evaluar va a ser un poco de todo. Y la pregunta 8, ¿cuál de los siguientes refranes representa la crítica a la conducta de los seres humanos? Esa va a ser de transformar, obviamente. Súper, ya sabemos más o menos el tipo de preguntas que tenemos. Vamos con la lectura. ¿Partes tú, Fer, con el primero? Ya, voy. Dice más o menos así. Narón, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados con anterioridad, los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social, se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. Narón, saludó al mensajero. Gran señor. Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. Estupendo, estupendo. Hoy en día asciende muy a prisa. Apenas pasa un año sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Narón, lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el nombre del planeta al segundo. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes.
Escribió, pues, la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor, respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, ese es el requisito. Narón soltó una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, dijo el mensajero con renuencia, los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón se quedó atónito. Ni poco ni mucho, ¿no tienen siquiera una estación espacial? Todavía no, señor. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. Haznos estúpidos, murmuró. Súper, ese era nuestro texto para el día de hoy. Me encanta este texto, lo encuentro demasiado crítico y como literario además, pero crítico, como todo en uno. Vamos con la primera pregunta, ¿qué dice? ¿Cuál de las siguientes opciones equivale a la expresión menos ceremonias presente en el segundo párrafo? Menos ceremonias equivale a sin rodeos, menos mentiras, sin respeto, menos problemas o sin reverencias. Vamos a ver el párrafo donde decía ahí, decía, Narón saludó al mensajero, gran señor. Y Narón le responde, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. ¿Qué querrá decir con menos ceremonias? Menos ceremonias. Lo traducimos, lo transformamos en sin rodeos, menos mentiras, sin respeto, menos problemas o sin reverencias. Luis y Isidora Josefa se inclinan por la A, Nicole y Ignacia también. Yo, por ejemplo, descartaría rápidamente la B, la C y la D, como que no va para allá lo que apunta. Podríamos pensar que está entre la A y la E, como menos reverencias, porque parte haciendo reverencias, pero finalmente, como menos ceremonias, como bueno que hay, en verdad se refiere a que diga a lo que viene sin rodeo. Es como ya, dime rápido lo que querís, ¿no es cierto? En este caso, menos ceremonias, más que como sin reverencias, como oh gran señor, se refiere a que me digas rápido a lo que viniste. Así que sin rodeos. Excelente, chicos y chicas, todos y todas lo tuvieran buena. Ya. La segunda pregunta dice, a partir de la lectura del texto, es correcto que el título del relato, es decir, tenemos que asignarle un sentido a lo que nos quiere decir el relato el título, perdón, del texto. Entonces, este título, Haznos estúpidos, nos alude irónicamente a la inteligencia alcanzada por los humanos, revela que los habitantes de la Tierra eran asnos y no hombres, pone en evidencia que la envidia es un sentimiento universal, expresa un juicio relativo a la insensatez humana o cuestiona el uso de la energía termonuclear. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el título del texto en relación a lo expresado por este? Vemos que el título además aparece textual en el último párrafo del fragmento. Sofía, Sibel, Johnny se inclinan por la D. D. Martina también D. Isidora D. Yo creo que podemos descartar la B, Sí, la C y la E. sí. Sí, no, en ningún momento explica que hayan sido de verdad asnos, tampoco habla de la envidia en ningún momento y tampoco cuestiona el uso de la energía termonuclear. Sí, igual me quedo entre la A y la D. En el chat se inclina más por la D. Profe, escoja una.
Bueno, nosotros escogimos en verdad la A en la reunión de pauta. No se acepta la duda, exacto, no se acepta la duda, pero ¿Mm? sí, nosotros escogimos la A. Alude irónicamente a la inteligencia alcanzada por los humanos. Si alguno de ustedes quisiese justificar la D, nosotros podríamos justificar la A. Mm, Sabéis que igual me hace sentido la D ahora. Encuentro que tiene harto sentido la D, y más que nada estoy dándome cuenta de que la palabra irónicamente nos podría descartar la A. Sí, ahora que lo pienso un poco mejor, Sí, como leyéndolo con más detenimiento, no está aludiendo irónicamente a la inteligencia, porque eso sería como, son inteligentes, están haciendo la de oro, como que eso sería irónicamente. Pero él les dice, nos dice a los humanos, haznos estúpidos. Entonces ahí como que no habría una ironía, está diciendo directamente que somos unos haznos estúpidos, ¿ya? claro. Por lo Sofía tanto, sí, me hace harto pregunta, sentido la de. ¿Mm? sí, Sofía pregunta, no, Isidora dice, ¿juicio relativo a qué se refiere? Juicio relativo se refiere a que está dando una opinión o está juzgando la insensatez humana. La palabra relativo es como un sinónimo de asociado a, en este sentido. Y lo dice Sí, hasta con ira, sí. Sí, yo creo que aquí nos toca cambiarnos la camiseta y es la B. sí, yo creo que los alumnos nos cambiaron de Sí, bando, ¿no? Hicieron, sí, porque la verdad, como dice Sofía, me quedo mucho con lo que dice ella, es que no fue irónico con decir haznos estúpidos, lo dice no en tono irónico, lo dice en tono literal, como son sí, unos idiotas, ¿cachai? No lo dice, como les decía, si fuera irónico diría como, están brillantes estos, están súper inteligentes. No lo dice así, lo dice en tono literal, son unos estúpidos. Por lo tanto, bueno, nos cambiamos y nos quedamos con la D, correcta, D. Y los para profesores corregirlo. pierden 50 puntos en la prueba. Sí. Y 50 puntos para los alumnos. Nos quedamos con la D y vamos con la siguiente pregunta, para que alcancemos todas las preguntas. 3. De la lectura del texto, ¿es correcto afirmar que promueve? ¿Ya? Esta es una pregunta de inferencia global, porque no nos dice en qué parte fijarnos ni qué frase tendríamos que inferir. Así que voy a leer las alternativas y luego podemos ir a buscar marcadores textuales. ¿Qué es correcto afirmar de este texto? Que promueve A, el uso e investigación de la energía termonuclear. B, que promueve una reflexión en torno a la responsabilidad de vida al planeta. C, que promueve las fatales consecuencias del uso de energía termonuclear. D, que promueve el progreso alcanzable con el uso de la termoenergía nuclear. O E, que promueve la incapacidad humana para evolucionar en el tiempo. ¿Con cuál se quedarían antes de ver los marcadores textuales? ¿Cuál les parece más sensata? Les doy la oportunidad de escribir una alternativa de la cual se pueden redactar después, pero a primera vista, con lo que ya leímos del texto, ¿cuál alternativa les parece más sensata que se pueda desprender? Sabemos además que es un texto literario, no es un texto científico expositivo eh, respecto de las energías nucleares, por ejemplo, termonucleares. Sofía y Johnny se quedarían con la B en un principio. Una reflexión en torno a la responsabilidad de vida al planeta. Fernando también se queda con la B. Eh, pero la D igual me tinca. El progreso promueve el progreso alcanzable con el uso de la energía termonuclear. Vamos a ver los marcadores textuales que les dejamos, si les dejamos alguno. Claro, tienen que tratar siempre de, al leer las alternativas, tratar de leerlas con el encabezado, en el caso de las preguntas que como incorporan el encabezado. En este caso, obviamente, las alternativas no dice que promueve, pero todas las alternativas hay que leerlas pensando que promueven algo. Todas las alternativas se nos presentan como que promueven alguna idea. Vamos a ver las marcadores. ¿Qué marcadores les puse yo aquí?
¿Dónde realizan las pruebas y explosiones? En su propio planeta. ¿En su propio planeta? Haznos estúpidos. Entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? Nos quedaríamos, como señalan ustedes, chicos y chicas, con la alternativa B. Lo que está promoviendo, en este caso, es una reflexión respecto a la responsabilidad que hay que tener en el planeta. Es como, ¿cómo van a disparar las bombas termonucleares en su propio planeta? ¿Cómo tan? Así que eso es lo que promueve. Este también lo que les decía de que es un texto narrativo, de género narrativo, un texto de ficción, de ciencia ficción además, pero además un texto dentro de la ficción, por lo tanto no va a estar probablemente argumentando a favor o en contra de la energía termonuclear o del progreso, sino que apunta más que nada, y como también por los signos de pregunta y de exclamación, nos da el énfasis necesario para saber hacia dónde se carga la idea, hacia proteger el planeta, ¿no es cierto? Hacia no destruir el planeta con bombas gigantes. Así que por eso, por esas como marcadores textuales de signos de pregunta y exclamación con furia, ¿no es cierto?, nos apuntan a que era una reflexión de la responsabilidad que hay que tener con nuestro propio planeta, más que algo que tuviera que ver o no con la energía termonuclear, o si es que el humano o no iba a evolucionar. Nos quedamos con la B. Súper bien, chicos y chicas. Vamos con la 4. Ya, la 4 dice, ¿qué expresa Narón al preguntar en su propio planeta? Al término del quinto párrafo, está expresando satisfacción y entusiasmo, curiosidad y esperanza, tranquilidad y certidumbre, tristeza y decepción o incredulidad e indignación. Luego de la dramática lectura del profesor Gonzalo, yo creo que sería muy fácil deducir que lo que quiere expresar Narón cuando dice en su propio planeta es, como muy bien dicen en el chat, entonces, La E, sí. Además también aquí dice tronó. Tronó es como gritar fuerte, es como un trueno. Viene de un trueno. Tronó, o sea, dijo como en su propio planeta enojado. incredulidad e indignación. Sí, como no puede creer que de verdad seamos tan tontos de tirar las bombas en nuestro propio planeta. Sí, nos quedamos con la E, incredulidad e indignación. También yo le metí emoción a la lectura. En realidad es un súper buen ejercicio tratar de imaginar cómo el personaje está diciendo lo que expresa el autor. A veces hace darse una idea súper buena de lo que quiere expresar y con eso podemos responder las preguntas mucho más fácil. Sí, igual hay que tener ojo, atención ahí, porque a veces uno puede imprimir emociones que no necesariamente estaban ahí. Aquí como que todo el texto apunta a eso, y los marcadores, como les decía, tronó, que viene de un trueno, de hablar muy fuerte, de decir un sonido muy alto, nos hacía pensar de que estaba indignado con que tiráramos las bombas en nuestro propio planeta, y además no lo podía creer. Era una incredulidad y una indignación. Excelente, era la E. Pero quiero más respuestas en el chat, están respondiendo poquito. Lo mismo de siempre. Vamos con la 5 y todos responden o, no sé, no se me ocurre un castigo. Vamos con la 5. De la lectura del texto, es correcto afirmar que, obviamente pregunta de inferencia global, ¿qué se puede afirmar, qué se puede desprender de la lectura de todo este texto? A, como siempre leemos las alternativas primero en las preguntas de inferencia. Se puede inferir que el ser humano nunca podrá evolucionar. Se puede inferir que la raza rigeliana era la más avanzada del universo. Se puede inferir que la inteligencia no garantiza la madurez. Se puede inferir de que Narón está decidido a intervenir en el planeta Tierra. O se puede inferir de que todas las razas del universo tenían conocimiento de la energía termonuclear. Muchas gracias a Sibel, que ya respondió. Respondan todos y todas. Si no, nos quedamos, le hacemos la ley del hielo a los profesores y no hacemos más clases. Nos cansamos, nos aburrimos. Bien, Isi, Johnny, Antonia, Martina, Ignacia, Matías, Belén se cargan por la C. La inteligencia no garantiza la madurez. También Catherine, Danae, Christopher, Fernanda, eso, chicos y chicas, esa es la participación que queremos ver de parte de ustedes. Los y las felicitamos.
Vamos a ver los marcadores que les pusimos para responder esta pregunta. Yo, los marcadores con los que me quedé estaban aquí. En el primer párrafo, bueno, si se fijan, de las alternativas habla de la raza rigeliana, la inteligencia y la madurez. Son algunas alternativas que estaban en la primer párrafo. Vamos al primer párrafo y nos quedamos con esto. Que en los anales galácticos tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro mucho menor en el que figuraban las que habían llegado a la madurez. Entonces, como señalan ustedes muy bien, nos quedaríamos con la alternativa C. Yo les puse aquí los conceptos en negrita que se mencionaban en la alternativa C, que dicen que la inteligencia no garantiza la madurez, y nos lo representan también con el volumen de los libros. Hay un libro muy grande para las razas que han llegado a la inteligencia, el gran libro que contenía las numerosas razas que habían llegado a la inteligencia, pero un libro mucho menor donde están las razas que han llegado a la madurez. Por lo tanto, podemos deducir de que si bien que llegar a la inteligencia no implica, no garantiza llegar a la madurez, incluso que hay muchas menos razas maduras o con madurez que razas inteligentes. Así que excelente, chicos y chicas, gracias por responder a todos y todas. Nos quedamos con la C. Vamos con la siguiente pregunta, Fer. Número 6. A partir de la lectura del texto se infiere que la realización de pruebas y explosiones termonucleares en el propio planeta es para Narón un hecho inútil, inevitable, insólito, innecesario o inverosímil. Por lo tanto, la pregunta nos está pidiendo que interpretemos aquello que es para Narón la realización de estas pruebas y explosiones en el planeta en que vivimos. En el texto, lo que a nosotros nos deja entrever la respuesta es la parte donde dice: Narón se irguió en sus 6 metros de altura y tronó en su propio planeta, y además era un hecho sin precedentes según lo que se expresa en el texto. Qué buena ayuda, profe. Ya con solo el cómo lo dice, como que uno puede asumir como la respuesta con esa descripción. ¿Qué pasó acá? No lo sé, tú dime. Sí. ¿Cuál es la clave, yo creo, para responder esta pregunta? Hay que fijarse muy bien en el encabezado. Y la pregunta es, ¿qué le parece esta situación a Narón? A Narón. ¿Qué le parece a Narón esta situación? Bien. Y lo que le parece más que insólito es inverosímil. Como dice Isidora, inverosímil es algo que no se puede creer, algo que es difícil de creer. De hecho, inverosímil viene de la verdad, de la verosimilitud, es algo como verdadero, por decirlo de una forma. O sea, creíble. Verosímil es algo creíble. Entonces, algo inverosímil es algo que no se puede creer, que es difícil de creer que sea verdad. Como decir, chiquillo, el otro día vi a Drácula. Ay, no te creo. Es algo inverosímil, es algo difícil de creer. En este caso, los marcadores textuales, como les decía, no te lo puedo creer. No me la contés. Como les dijo la Fer, aquí los marcadores textuales eran los mismos que hemos estado analizando ya. Que queda sorprendido, ¿no es cierto? Trona de como no lo puede creer, como en su propio planeta, de verdad no le cabe. Y además tenemos el otro marcador de que era un hecho sin precedentes. Por lo tanto, eso nos hace pensar de que más que ser algo insólito es algo que ocurre pocas veces, pero no es algo que no haya ocurrido nunca. Ese es como el pequeño tip para llegar a la respuesta. Algo insólito es algo que ocurre muy pocas veces, que ocurre con muy poca frecuencia, algo raro. Eso es algo insólito, algo raro.
pero algo inverosímil es algo que no se puede creer, y el marcador textual era sobre todo eso, que era un hecho sin precedentes, o sea, nunca en la historia de toda la galaxia habían tenido que borrar a una raza del segundo libro de la madurez, nunca, y esta es la primera vez, por eso no es algo insólito, es algo inverosímil. No sé si quieres añadir algo, Fer, estaba igual, estaba ahí, pero había que saber mucho de los significados de las palabras. Sí, de hecho me sumo a lo que dices, Gonzalo. No, claro, era un súper buen distractor. Yo, de hecho, cuando estaba haciendo la pauta, estábamos haciendo en la tarde la pauta, yo me detuve en esta pregunta y busqué ambos significados, de insólito y de inverosímil. Y yo dije, ya, si bien es un súper buen distractor, en realidad lo que quiere decir el personaje es que no puede creer lo que estamos haciendo. No es que sea algo raro, es que de verdad es una cabeza de pescado. Entonces es Es muy increíble, difícil creer. sí. Mira, Sophie dice ahí, y como dice la Fer, hay que saberse los significados de las palabras muy puntualmente. Yo lo busqué, pero el año pasado. Yo busqué estas palabras el año pasado y, claro, inverosímil es algo que no se puede creer. Y algo insólito es algo raro o que ocurre con muy poca frecuencia. Y con eso ya podíamos descartar porque era algo que nunca había ocurrido. Por lo tanto, no era algo insólito, era algo imposible de creer, algo, una cabeza de pescado, como dice la Fer, algo que de verdad muy difícil de creer y por eso grita y se enoja y nos dice que somos unos estúpidos, porque no puede creer que estemos tirando la bomba en nuestro planeta y es la primera vez que había pasado en la historia de la galaxia. Así que nos quedamos con inverosímil. Lo siento, chicos y chicas, pero como siempre les decimos, cada error es un aprendizaje. Y estos momentos en que todos estamos confiados en algo y nos pega como el tejazo, son las mejores ayudas para mejorar nuestra comprensión y tener un poquito más de detalle a la hora de interpretar los significados. En este caso, más que ser una inferencia, yo diría que es una habilidad de interpretar, porque tenemos que interpretar las emociones que siente Narón respecto a ese suceso. Y también, obviamente, saberse muy bien, como dijimos, el significado de las palabras. Nos quedamos con la alternativa E. ¿Estaba difícil? Sí, estaba difícil. Sí. Aparte, siempre recuerden que en preguntas como esta va a haber un distractor muy bueno, que uno va a decir, esta es, y en realidad no es. Así que de verdad hay que leer con mucha precaución cada una de las alternativas y darle una vuelta cuando no estemos tan seguros, porque, como decía Gonzalo, aquí parecía que era muy obvio, pero en realidad no lo era tanto. Sí, de todas maneras, cuando terminemos de pasar los tipos de texto, los diferentes tipos de texto positivo, argumentativo, de los medios de comunicación, cuando pasemos todos los tipos de texto, vamos a hacer también guías de vocabulario, guías donde simplemente leemos muchas palabras, sabemos sus distintos significados y luego ejercitamos con esos conceptos. Así que se viene igual materia de eso. De todas maneras, siempre que vean una palabra y no sepan lo que significa, búsquenla. Antes uno tenía que ir al diccionario, ahora la googleáis y te demoráis un segundo en buscar cualquier significado de cualquier palabra. Incluso, no sé, la gente más tecnológica dice, Siri, ¿sabes que busca el significado de esta cuestión? Y ni siquiera tienes que escribirlo. Yo no juego con eso, pero lo pongo en Google y lo busco, pero bueno. Vamos con la 7. ¿Cuál de los siguientes titulares de noticia traduce adecuadamente el sentido del relato leído? Como les dije al inicio, cuando vimos las preguntas, esta pregunta yo creo que incluye un poquito de todo, un poquito de síntesis, un poquito de valorar, un poquito de interpretar, y eso. ¿Cuál titular representaría mejor el sentido del texto? Tenemos A, planeta Tierra en peligro por pruebas termonucleares. B, humanos listos para explorar el universo. C, unánime rechazo a la realización de pruebas termonucleares. D, incertidumbre sobre el futuro de la especie humana. O E, descubren vida extraterrestre más avanzada que la humana. ¿Qué titular, cuál de estas alternativas, que son titulares de noticia, traducirían adecuadamente el sentido de este relato que es narrativo? Ojo que aquí es bastante difícil porque tenemos que tomar un texto narrativo y presentarlo como si fuera una noticia de un hecho concreto.
¿Con cuál alternativa se quedarían ustedes, chicos y chicas? Puede ser la A, la B, la C, la D o la E. Igual, esta pregunta es complicada. Esta pregunta es Yo la encuentro complicada complicada. porque hay que entender el sentido del relato leído y luego presentarlo como un titular de noticias. Aquí nos podemos apoyar harto en lo que ya hemos respondido hasta ahora. Ya hemos respondido, a ver qué pregunta nos servía para esta. Esta pregunta. Ya afirmamos anteriormente de que el texto promueve una reflexión en torno a la responsabilidad de vida del planeta. Por ahí nos podemos apoyar para, ya sabemos como lo que promueve, como el propósito comunicativo que tendría este relato, más o menos. Entonces, pregunta 7, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál de los titulares de noticia traduce adecuadamente el sentido del relato leído? Se están quedando con la C y la D. Unánime rechazo a la realización de pruebas termonucleares o incertidumbre sobre el futuro de la especie humana. ¿Sí? Está bastante bien. Les voy a mostrar lo que puse yo como para... porque está hablando, ¿no es cierto?, sobre el sentido del relato y un titular de noticia que lo traduzca. Bueno, ya hemos hablado harto como un poco del sentido del relato, apunta al cuidado del planeta, ¿no es cierto? Y tenemos aquí donde realizan las pruebas en su propio planeta. ¿Pero cómo en su propio planeta? Sí, señor. Aquí Narón tacha a la humanidad del libro de las razas maduras, y Narón, yo con esto me quedo y con esto me guié para llegar a la respuesta, que es: Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable. Con esa frase yo me guié para llegar a la alternativa que lamentablemente nadie puso, porque yo creo que es la A. Planeta Tierra en peligro por pruebas termonucleares. Eso es como lo que apunta el relato en este caso. ¿Por qué? Porque si se fijan, dentro de toda la historia y la narración, él se enoja porque los seres humanos estamos ocupando las bombas en nuestro planeta. Sí existe una idea de que no se sabe qué va a pasar con el futuro de la especie humana, que sería la alternativa de incertidumbre sobre el futuro de la especie humana. Pero más que incertidumbre, el marcador textual que dice Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, esto nos apunta a que los humanos vamos a destruir nuestro planeta con las bombas de energía termonuclear. Esa pequeña frase que dice Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable hizo que tachara a los humanos de la lista. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo que si estamos ocupando las bombas, la energía termonuclear en nuestro propio planeta, el planeta va a explotar. Por eso, más que incertidumbre, Narón sabe que más que incertidumbre, nosotros estamos yendo directo a la muerte. Entonces, el planeta Tierra está en peligro. Más que no se sepa sobre el futuro está bastante claro para Narón, que es que los humanos vamos a morir. Y eso nos lo expresaban mejor en la alternativa A. En incertidumbre podía ser que nos salváramos. Pero no, para Narón nos tachó al tiro, porque ya sabía que el planeta estaba en peligro. Y por eso me quedé con la A. Y bueno, y convencí a la Fer de que era la A. También no estábamos medio dudosos, pero la convencí que era la A. Estábamos bien hueones los de la humanidad, sí, es verdad. Eso. ¿Algo que añadir, Fer? Ya estamos en el tiempo. No, que parece que yo tengo un recuerdo distinto de esa situación, pero no importa. De todos modos, estábamos entre la A y la Estábamos B. entre la A y la D. Sí. Pero sí, es la A. O sea, yo estoy seguro que es la A. Más que nada por lo que les decía, más que ser incertidumbre sobre el futuro, para Narón está claro de que nosotros vamos a hacer explotar la Tierra. Por lo tanto, la Tierra está en peligro. Más que incertidumbre sobre el futuro, es una certeza de que vamos a morir y que vamos a explotar nuestro planeta. Por eso nos quedamos con la A. Bien, chicos y chicas, les agradecemos muchísimo por la participación, por la asistencia como siempre.
y por todos sus comentarios. Muchas gracias por todo, los felicitamos y las felicitamos a todos y a todas. Un gran abrazo, que estén muy bien, chicas y chicos. Alberto, ¿tiene algo que decir? Sí, profe, gramaticalmente, ¿en qué momento se utiliza el punto y coma y para qué sirve? Muy buena pregunta. Generalmente se ocupa el punto y coma cuando empieza una enumeración de cosas. Por ejemplo, yo digo un concepto, los mamíferos, punto y coma, y enumeramos un montón de mamíferos, por ejemplo. También se puede ocupar cuando redefinimos algo, como vimos en las clases de conectores, de volver a definir, se puede ocupar un punto y coma para explicar un concepto con otras palabras. Mañana, la próxima clase le puedo traer más aplicaciones más concretas porque ya estamos en el recreo, para no tomarles tanto. Buenísimo, muchas gracias, profe. Se pasó. Que De estén nada. bien. Nos vemos la próxima Igual. semana. Muchas gracias a ustedes, Cuídense chicos mucho. y chicas, que estén muy bien, se me cuidan del COVID, estamos en un momento crítico, están llenos los hospitales, así que cuídense mucho, por favor, los queremos mucho a todos y a todas, así que protéjanse, cuídense y prevengan. Un gran abrazo. Lavarse las manitos. Sí, siempre lavarse las manos, cuidarse mucho, todo. Un gran abrazo, chicas y chicos, que estén muy bien y nos vemos próximo miércoles. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ti, Chao, profe, que Camila, que esté estés bien. bien. Gracias por la Chao, clase. Moisés. Gracias. Nos vemos.